página 25. ¿Remedios contra la corrupción? Cohecho, Cruzadas y Reformas, por William Michael Reisman, 1979. Continuamos con el prólogo. La lealtad es valorada más que la conciencia. Otro problema metodológico surge del hecho de que aun cuando el soborno se ha generalizado, se efectúa en una comprensible atmósfera de discreción. Parte de la razón de esta discreción es el temor a la persecución o a sanciones, no por la violación de las leyes contra el soborno, sino más bien por la violación del código práctico en que algunos tipos de soborno son aceptables, pero no debe hablarse de ellos. Téngase en cuenta que el término código se aplica a las normas prácticas, porque miembros destacados de un grupo no solo exigen conformidad al código, sino que privan del poder de que disponen a los que se aparten del código, para castigarlos. Quienes sobornan, que corren riesgos si lo hacen y pierden negocios si no lo hacen, se muestran renuentes a dar información voluntaria sobre sus actividades. Véase, en general, la obra de R. O'Day, Rituales de intimidación, reacciones a la reforma, Journal of Applied Behavioral Science 10, 1974. Un ejemplo reciente y flagrante de este fenómeno afectó a Henry Durham, supervisor de control de producción en la planta de la Lockheed Aircraft Corporation en Marietta, Georgia. Durham habló de mala administración, documentación falsa, y desperdicio en la producción de la Lockheed del avión para transporte militar C-5A. En cuanto hizo sus cargos, se inició una intensa campaña de intimidación. En las tablas para boletines de la planta de la Lockheed aparecieron letreros que decían «Maten a Durham». Recibió llamadas telefónicas amenazadoras. Como recuerda Durham, tenían el asesinato en la mente. Alguien le llamó para advertirle, la única manera de que usted vaya a Washington es en una caja de pino. Durham se declaró ante un comité del Senado y renunció a su puesto. La compañía Lockheed no hizo comentarios sobre el desempeño de su trabajo, y él no puede encontrar un lugar seguro para vivir en Marietta. Durham, que antes fue infante de marina, comenta, sin duda hay un defecto en nuestra sociedad. Cuando la gente que señala las fechorías es castigada con el ostracismo, despedida de su empleo, criticada y virtualmente abandonada. Estoy desilusionado de las virtudes en que antes creía. Véase lo que dice J. Lubin. Cometer indiscreciones, o revelar las fechorías de empresas, puede volverse en contra de los que hablan, pueden perder sus empleos, sufrir el ostracismo, amenazas, etc., y, sin embargo, muchos se arriesgan, aunque no puedan dormir en la noche. Wall Street Journal, 21 de mayo de 1976, pp. 1, 19. Este artículo incluye otras dos historias de hombres que descubrieron que la lealtad es valorada más que la conciencia. Un informe similar se encuentra en N. Zacchino. Informante de un caso de soborno lamenta haberlo hecho. Los Angeles Times, 6 de agosto de 1976, pt. 1, pp. 1, 3. 25. Véase también el artículo de Tebrank, Valor sin estima. Descripciones de los soplones, Washington Monthly, mayo de 1971. En contraste, algunos ejecutivos han perdido su empleo a causa de las recientes revelaciones de fechorías de empresas. Sus vidas no han sufrido en las formas descritas en el ejemplo anterior. El Wall Street Journal comenta, no han sufrido reverses financieros. Sus egos pueden estar más heridos que sus cuentas bancarias. Están activos, pero echan de menos sus antiguos puestos. Socialmente, no son tan populares como lo fueron antes. Véase el artículo de H. Birne, un ejecutivo que cayó en un escándalo de fondos encuentra que ahora la vida es diferente. Wall Street Journal, 31 de agosto de 1976. Véase también el de M. Jensen. Los puestos externos de director también están perdidos en escándalos. New York Times, 7 de mayo de 1976, p. D3, H. Watkins. Lockheed suspende honorarios a anteriores ejecutivos importantes. Los Angeles Times, 6 de agosto de 1976,
pt. 3, p. 15. Por estas razones, puede haber una cantidad extraordinaria de datos disponibles, pero su veracidad y confiabilidad varían mucho. Confiar en los medios de información como fuente principal de datos sobre el soborno y sobre los delitos de empleados y funcionarios en general. En muchos casos, particularmente en los que huelen a delito, los medios de información son observadores externos y por ende puede engañarlos el camuflaje creativo de los perpetradores, tanto como al público que desean informar. Calvin Trillin observa que era costumbre en el sur que los observadores del exterior interpretaran los sucesos según su ideología, generalmente ideología racial, y que los observadores locales interpretaran los mismos sucesos en términos de dinero, y generalmente, de dinero mal habido. En los casos en que los medios de comunicación están más adentro, pueden ser presionados a portarse de manera responsable. En esta forma la prensa responsable, incluso en las democracias liberales, puede tomar como uno de sus deberes públicos, el reforzar el sistema mítico, hasta el punto de asegurar al niño que Santa Claus sí existe. Los directivos de los medios de comunicación pueden ser parte de la élite, identificarse con ella, o depender de ella para obtener favores. En su forma más institucionalizada, esto se encuentra en la prensa controlada por el gobierno. Hay otras razones pragmáticas del comportamiento de los medios de comunicación. Como observan los Tolchin. El enfoque ideológico al gobierno también recibe apoyo de los medios de comunicación, que encuentran más fácil, menos costoso e infinitamente más seguro informar sobre discursos de campañas o describir a miembros del Congreso, de pie en ardoroso debate, por ejemplo, que enterarse de por qué un congresista cambió de voto durante una sesión cerrada de un comité del Congreso. Se hace hincapié en la oratoria florida, estentórea y acerba. Y pasa casi inadvertido, y frecuentemente negado, el papel crucial del sistema de patrocinio de las deudas en que se ha incurrido y los pagarés que se conservan, acompañado del tema avasallador de la ambición política. 90. En contraste, durante periodos de cruzadas contra la corrupción, los medios de información se van al otro extremo. Parecen alimentarse de las patologías sociales, como los buitres de carroña. Generalmente informan de desviaciones y no de cosas correctas. De hecho, que la gente estuviera cumpliendo con la ley sería digno de aparecer en los periódicos solo si ocurriese en un marco habitualmente ilegal y desenfrenado. En ambos extremos, lo que informa la prensa en forma rutinaria no es necesariamente rutinario socialmente. El hecho de que asuntos sobre el soborno dominan actualmente los medios de información no significa necesariamente que el mundo entero está lleno de sobornos. 21 Ni el hecho de que en ciertas épocas del pasado el soborno no fuera muy comentado significa que en aquel tiempo la sociedad estuviera libre de él. Otra causa de tergiversación es la posible hostilidad del personal de la prensa hacia los hombres de negocios, cargo oído frecuentemente en los círculos comerciales. Louis Evans, profesor de la Escuela Comercial de Harvard y antes editor de la revista Fortune, arguye que el público es alimentado, por la prensa, con una dieta diaria de ignorancia dictatorial, la mayoría de la cual transmite una vulgar hostilidad hacia los negocios y los hombres de negocios. Aquí es donde la nación ve una imagen persistentemente deformada de su actividad más productiva y extendida, los negocios. Véase Poindexter, Debate entre la industria y los medios de comunicación, p. 18. Naturalmente, una técnica de defensa contra la desagradable exposición es llamar la atención hacia alguna impropiedad de la exposición misma. Por vía de respuesta, la necesidad de una prensa comercial fue manifestada sucintamente por el editor James W. Michaels, de la revista Forbes. Es humano desear realizar sus negocios tranquilamente y no tener que explicar cada cosa. Pero, en un mundo en el que un aumento en el precio del acero es un acto político, las empresas ya no pueden esconderse del escrutinio público. Idem, p. 22. No me ha sido posible evitar el uso de informes de prensa, para muchos propósitos, son la única fuente fácilmente disponible. En lo que sigue,
El volumen de informes de prensa no ha sido citado como prueba de la prevalencia del soborno, sino más bien como evidencia que respalde la hipótesis de que, en ciertas condiciones, el soborno es tolerado selectivamente, a pesar de que viola el sistema mítico. Otro problema metodológico es que mucha de la información está formada por anécdotas, provenientes algunas de las etapas iniciales de los procesos penales y cuyos informantes tenían interés en empequeñecer la magnitud de sus actos o de su responsabilidad o de ambas cosas. Las investigaciones oficiales pueden producir datos más sólidos, hasta entonces, los eruditos con perspectivas de política pública por fuerza han de hacer conjeturas. La información usada en esta fase de la investigación ha sido obtenida de relatos disponibles en documentos de registros públicos, de la bibliografía de la ciencia social sobre la corrupción, de autobiografías de políticos, periódicos comerciales clasificados en el índice de publicaciones comerciales, Index of Business Journals, y publicaciones generales clasificadas en la Guía del Lector, Reader's Guide, y en periódicos. Mis planes originales requerían un gran número de entrevistas. Esto resultó impráctico y se realizaron muchas menos de las que había planeado. Pero varias personas con considerable experiencia en el comercio internacional concedieron francas y extensas entrevistas. Las entrevistas que yo sostuve, así como las sostenidas y publicadas por otros, se complicaron algunas veces por lo que yo llamo el factor fanfarronería o factor F. Los hombres de negocios y algunos otros que no dan sobornos están muy dispuestos a manifestarlo, a veces aseveran que el soborno es innecesario y critican mordazmente a quienes lo practican. Algunos que dan sobornos o saben mucho de sus procedimientos prácticos, no hablan para nada de eso. Otros, por razones personales, sí lo hacen. Precisamente porque el soborno es indebido, esos informantes dispuestos a hablar tendían, según sentí algunas veces, a exagerar para demostrar su valor e independencia. A un interlocutor como este, una entrevista puede presentar extraordinarias oportunidades de fantasear sobre un mal no consumado. Los investigadores de campo siempre sienten estas tendencias de los informantes, sobre todo cuando el informante es, por la naturaleza de las cosas, un paria. Una técnica de control fundamental practicada por la ciencia en asuntos como este es la verificación desde varios ángulos. Pero el factor F se combina con la dificultad, algunas veces imposibilidad, de verificar en esta forma la exactitud. Es bastante difícil encontrar información fidedigna, y virtualmente imposible encontrar testigos que la confirmen, particularmente cuando el investigador desea proteger el anonimato del informante original. En estas circunstancias, el estudioso hace lo mejor que puede reconociendo el problema e invitando a sus lectores a ejercitar su propio juicio al valorar los informes que ha reunido, así como su grado de confiabilidad. Tengo intención de escribir en el futuro sobre la institución familiar para los abogados internacionales de la jurisprudencia confidencial, una teoría y práctica confidencial o secreta del derecho, conocido por unos pocos abogados clave que algunas veces realizan funciones jurídicas de acuerdo con ella. La jurisprudencia confidencial no se expresa nunca abiertamente. Los abogados con altos puestos en el gobierno y los profesionales privados que pueden aconsejar a la élite tendrán acceso a acuerdos secretos que ellos interpretan, alegatos y arbitrajes, emitidos algunas veces por jueces de tribunales públicos que actúan en su capacidad privada, serán suprimidos por acuerdo de las partes. Las opiniones emitidas por las empresas se conservarán con carácter confidencial, y vastas cantidades de material jurídico en el sector público serán clasificadas. Nada de esta jurisprudencia confidencial será expresada por los mismos profesionales en la jurisprudencia pública, o sea la jurisprudencia presentada al público y estudiada asiduamente por los estudiantes. La jurisprudencia pública no es una impostura, porque puede aplicarse a algunos sucesos y a ciertos grupos, en vista del papel minucioso y casi sacramental de la lógica generativa en el estudio jurídico. La jurisprudencia pública siempre puede presentarse como un sistema completo de pensamiento. Pero puesto que representa solo una parte de lo que está sucediendo,
es inadecuada como instrumento explicativo o predictivo. El estudio del tratamiento legal del soborno es, en gran parte, un estudio de la jurisprudencia confidencial, la jurisprudencia en las sombras. Esto ha hecho necesario mirar en forma diferente el material fácilmente disponible y, a menudo, trabajar con datos incompletos. Yo me he valido de los datos disponibles lo mejor que he podido, pero esta obra no es tanto un estudio empírico como un intento de encontrar el sentido y las razones para un registro público en claroscuro. Fin del prólogo. Página 32.